Introducción. Bienvenidos, en este video exploraremos un conjunto de 16 organizadores gráficos. En esta presentación, desglosaremos en detalle qué son estos organizadores gráficos y cuáles son sus características distintivas. Aprenderás para qué sirven y cómo pueden ser de utilidad en tu vida cotidiana, así como las reglas fundamentales para su uso, cuándo debes emplearlos y por qué son tan efectivos. Además, te ayudaremos a comprender las diferencias entre estos organizadores y sus contrapartes similares, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Finalmente te daré un ejemplo de cada uno relacionado con mi tema de investigación. Empecemos. 1. Mapa conceptual. Un mapa conceptual es una herramienta visual para organizar información jerárquicamente y estructurada. Se utiliza para comprender, estudiar, planificar y enseñar. Se rige por reglas como usar una palabra por concepto, conectar con líneas, y mostrar jerarquía. Se usa en aprendizaje, planificación y reuniones. Utiliza flechas para indicar relaciones, y los símbolos como círculos resaltan conceptos clave. Se diferencia de mapas mentales, diagramas de flujo y esquemas. Ventajas incluyen facilitar la comprensión y la creatividad, pero puede ser laborioso y menos efectivo en secuencias lineales, y su interpretación varía entre individuos. Usa procesos cognitivos de organización y clasificación. 2. Organigrama. Un organigrama es una representación gráfica de la estructura jerárquica y relaciones de autoridad en una organización. Muestra niveles de mando, utiliza símbolos y líneas para representar roles y relaciones, y es útil para visualizar, comunicar, tomar decisiones y coordinar en una organización. Se rige por reglas como usar cajas para puestos y líneas sólidas para relaciones jerárquicas. Se utiliza en planificación, comunicación, presentaciones y análisis organizativos. Las ventajas incluyen claridad y facilitación de decisiones, pero puede ser estático y no reflejar relaciones informales. Implica procesos cognitivos de organización. 3. Diagrama Venn. Un diagrama de Venn representa las relaciones entre conjuntos mediante círculos o elipses, mostrando intersecciones y elementos comunes. Se utiliza para comparar, contrastar y visualizar similitudes entre grupos. Se rige por reglas como usar círculos para conjuntos y colocar elementos compartidos en intersecciones. Se usa para comparar datos demográficos, analizar similitudes y desglosar problemas. No utiliza flechas ni conectores. Ventajas incluyen visualizar relaciones y toma de decisiones basada en datos, pero es limitado en la representación de conjuntos interconectados. El proceso cognitivo principal es la clasificación y categorización. Un cuadro comparativo es una herramienta visual para contrastar elementos resaltando similitudes y diferencias. Se estructura en filas y columnas con encabezados descriptivos, y su contenido es conciso. Se utiliza para comparar eficientemente, tomar decisiones informadas y comunicar información de manera organizada. Puede contener flechas o símbolos para indicar relaciones de comparación. Ventajas incluyen claridad y facilitación de decisiones, pero no es ideal para elementos con muchas características. Implica procesos cognitivos de organización y síntesis al seleccionar características clave. 5. Diagrama de causa y efecto. Un diagrama de causa y efecto, también llamado diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado, es una herramienta gráfica que identifica y analiza las causas de un problema. Su estructura asemeja una espina de pescado, con categorización de causas y flechas que indican relaciones. Se usa para identificar causas raíz, analizar relaciones causales y comunicar hallazgos. Se categorizan las causas y se involucra un equipo multidisciplinario en su creación. Ventajas incluyen identificar causas raíz y promover la colaboración, pero puede ser complejo y no garantiza identificar todas las causas potenciales. Implica procesos cognitivos de clasificación y síntesis. 6. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso que utiliza símbolos y líneas para mostrar la secuencia de actividades, decisiones y flujos de datos. Se utiliza para visualizar, comprender, mejorar y comunicar procesos y sistemas. Se rige por reglas como el uso de símbolos específicos para actividades y decisiones, etiquetar símbolos y mantener un flujo claro. Se emplea en planificación, desarrollo de software, mejora de procesos y más, cuando se necesita una representación visual de un proceso. Las flechas indican la secuencia, y los símbolos como rectángulos y rombos tienen significados específicos. Se diferencia de otros organizadores en su enfoque en procesos secuenciales. Ventajas incluyen claridad y colaboración, pero puede volverse complejo en procesos detallados. Implica procesos cognitivos de organización y síntesis. 7. Matriz DAFO. La matriz DAFO es una herramienta de análisis estratégico que evalúa factores internos, fortalezas y debilidades, y externos, oportunidades y amenazas, de una organización o proyecto. Sus ventajas incluyen proporcionar una visión integral y ayudar en la toma de decisiones,
pero requiere una evaluación subjetiva y no garantiza resultados claros sin un análisis posterior. Se usa en planificación estratégica, evaluación de proyectos y toma de decisiones comerciales, y se diferencia de análisis PESTEL y análisis de mercado. El proceso cognitivo involucrado es la organización y clasificación de factores. 8. Mandele. Un mandele es una forma artística circular utilizada para meditación y expresión. Se concentra en patrones simétricos y puede ser una herramienta de relajación y expresión personal. Aunque no es un organizador gráfico tradicional, puede fomentar la concentración y la creatividad. Se usa en meditación, terapia artística y expresión creativa. No tiene reglas estrictas, y su ventaja principal es reducir el estrés, pero no es adecuado para organizar información académica o empresarial. Sus procesos cognitivos son síntesis, organización y clasificación. 9. Cadena de consecuencias. Una cadena de consecuencias es un organizador gráfico que representa relaciones de causa y efecto. Se enfoca en secuencias lógicas con flechas que indican la causalidad. Se usa para identificar implicaciones, tomar decisiones informadas y evaluar consecuencias. Se diferencia de diagramas de flujo y mapas mentales. Ventajas incluyen clarificar relaciones, pero puede simplificar demasiado situaciones complejas. El proceso cognitivo principal es la organización y la evaluación de consecuencias. 10. Esquema. Un esquema es una representación gráfica y jerárquica que resume información de manera concisa. Sirve para estructurar conceptos, facilitar la comprensión y comunicar información eficazmente. Se utiliza en la preparación de presentaciones, toma de apuntes, escritura y revisión de contenido. Los esquemas no suelen utilizar flechas ni conectores, y los símbolos varían según el contexto. A diferencia de otros organizadores, se centran en la estructura jerárquica. Ventajas incluyen simplificar información y mejorar la organización de ideas, pero pueden no ser ideales para relaciones complejas. El proceso cognitivo principal es la organización y, en cierta medida, la síntesis de información. 11. Rueda de atributos. La rueda de atributos es un organizador gráfico circular que destaca características o atributos de un objeto o concepto. Se caracteriza por su forma circular con secciones radiales etiquetadas que conectan con el objeto central. Se utiliza para describir, analizar y comparar, así como para la toma de decisiones. Las reglas implican etiquetado claro, conexiones visibles y organización lógica. Se usa cuando se necesita una representación visual de atributos clave. Las flechas y conectores vinculan atributos al objeto central. Los símbolos son generalmente etiquetas o palabras. Se diferencia de listas y tablas al enfocarse en una representación circular y visualmente equilibrada. Ventajas incluyen la representación efectiva de atributos, pero puede ser limitada para una gran cantidad de atributos o relaciones complejas. El proceso cognitivo principal involucra síntesis y organización de atributos en una forma equilibrada. 12. Mesa de idea principal. Una mesa de idea principal es un organizador gráfico utilizado para representar ideas y conceptos alrededor de un tema central. Sus características incluyen una idea central, ramificaciones, subramificaciones y una jerarquía visual. Se utiliza para organizar ideas, simplificar información, tomar decisiones y fomentar la generación de ideas. Se usa en la planificación, el estudio, la resolución de problemas y la presentación de información. No suele incluir flechas o conectores, y sus símbolos son palabras o etiquetas. A diferencia de otros organizadores, se centra en una idea central y sigue una estructura jerárquica. Las ventajas son una estructura jerárquica clara y ayuda en la organización y toma de decisiones, pero puede ser limitada en representar relaciones complejas o detalles. Su uso implica procesos cognitivos de organización y síntesis. 13. Cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico es un organizador gráfico jerárquico que se utiliza para resumir información de manera concisa y visual. Se presenta en estructuras rectangulares con cajas que contienen información organizada. Se usa para estructurar, simplificar y planificar información, especialmente en la toma de apuntes, proyectos y conceptos complejos. Los cuadros sinópticos utilizan flechas y símbolos para representar relaciones jerárquicas y conexiones. A diferencia de otros organizadores, se enfoca en jerarquías y estructura. Las ventajas incluyen estructuración y comprensión de información compleja, pero pueden ser limitados en representar relaciones no jerárquicas o detalles. El proceso cognitivo principal involucrado es la organización, con cierta síntesis al resumir información de manera concisa y visual. 14. Mapa mental. Un mapa mental es un organizador gráfico para representar ideas y conceptos visualmente. Tiene idea central, ramificaciones, palabras clave, conexiones no lineales. Sirve para brainstorming, organizar información, resumir y planificar. Se usa en varias situaciones, como generación de ideas y toma de decisiones. Puede incluir flechas y símbolos.
Se diferencia de otros organizadores por su no linealidad y enfoque en creatividad. Ventajas: fomenta creatividad y organización. Desventajas: puede volverse caótico. Implica principalmente síntesis cognitiva y organización con creatividad. 15. Telarañas, diagramas radiales. Las telarañas son diagramas radiales que organizan información jerárquicamente. Tienen punto central, ramas, jerarquía y conexiones visuales. Sirven para resumir, visualizar relaciones, presentar información y tomar decisiones. Se usan en planificación, toma de apuntes y presentación. No usan flechas ni símbolos. Se diferencian de otros organizadores por su estructura radial. Ventajas: claridad jerárquica y organización. Desventajas: menos flexible en diseño. Implican organización y cierta síntesis cognitiva. 16. Línea del tiempo. Una línea del tiempo muestra eventos en orden cronológico. Se utiliza para visualizar secuencias temporales y comprender la evolución de historias o proyectos. Se usa en presentaciones, planificación y análisis de datos cronológicos. No suele usar flechas ni conectores. Los símbolos pueden identificar eventos visuales. Difiere de diagramas de flujo y gráficos de barras. Ventajas: facilita comprensión temporal y patrones. Desventajas: no ideal para relaciones complejas. Implica organización y clasificación, con síntesis al resumir eventos clave. Conclusión. En conclusión, hemos explorado un conjunto de 16 organizadores gráficos a lo largo de este video. Estos recursos visuales no solo son herramientas efectivas para organizar información, sino que también pueden desempeñar un papel fundamental en la investigación y la comunicación de resultados. Hemos comprendido en profundidad qué son estos organizadores gráficos y sus características distintivas. Hemos analizado su utilidad y cómo pueden contribuir de manera significativa a la investigación. Además, hemos explorado las reglas de uso, el momento adecuado para emplearlos y la importancia de las flechas y conectores en la construcción de diagramas claros y efectivos. Espero que los ejemplos que hemos proporcionado en relación con tu tema de investigación te hayan iluminado y ayudado a comprender cómo aplicar estas herramientas en tu propio trabajo. En definitiva, la capacidad de utilizar estos organizadores gráficos de manera efectiva puede mejorar la calidad y la claridad de tus investigaciones, haciendo que tus hallazgos sean más accesibles y comprensibles para los demás. Gracias por ver este video.